¿Qué me dice? Sí, hermano, ya está bien. Ahí está. Buenos días, mundo. Buenos días, América. Buenos días, México. Buenos días, Coahuila. Buenos días, Ciudad Acuña. Buenos días, Iglesia de Cristo. Soy Nietzsche Tobar Campos, saludándote desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 FM y transmitido en vivo aquí con la página en Facebook Trascender Inspirando a Otros. Bienvenidos sean todos esta mañana a este episodio 148 llamado Portador de Buenas Noticias. Estamos agradecidos con nuestro Dios que nos ha guardado, nos ha ayudado hasta el día de hoy. Él ha bendecido nuestras vidas y sabemos que también está con cada uno de ustedes. Si estás almorzando, muy buen provecho. Si estás en tu hora de descanso, si vas en tu taxi, si vas camino a hacer alguna diligencia, Dios sea contigo, Dios sea ayudándote. Si vas viajando, también Dios sea contigo y guardándote en todo momento. Quiero compartir contigo algunas alabanzas a nuestro Dios y también pues darte la bienvenida a este programa, a este episodio. Y bueno, pues es una bendición poder disfrutar de lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Estos días han estado algo frescos, una bendición poder tener también estos días que nos dieron un poquito más de tregua en cuanto al clima. Y pues bueno, les saludamos, saludo a los hermanos del Ministerio de Misión Huasteca. Dios les bendiga, amén, Dios les bendiga y sea con ustedes. Es una bendición poderles saludar esta mañana. Quiero saludarles a las chicas, a Shalom, a Kailal y a Alem. Dios les bendiga, Dios bendiga a las chicas. Dice Lucy Tobar, saluditos y bendiciones de Emily, amén, Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Saludos para Emily también. Ok. Y bueno, pues esta mañana queremos compartir con ustedes algunas alabanzas. Amén. Vamos a entonar este canto y pues también bendiciendo la vida de cada uno de ustedes que se esfuerzan por compartir siempre del mensaje de nuestro Dios. Con este canto saludo a mis hermanos, mi hermano Isaí, mi hermana Mónica, allá en la Huasteca, un hermoso lugar, un bello lugar. Saludo también a mi hermano Paul García, saludos desde Nicaragua, Dios le bendiga, Dios bendiga hermanos, Dios bendiga al ministerio Bless to Bless, también a los pastores David y Anabel, Dios bendiga sus vidas, amén. Esta mañana voy a estar entonando este canto, portador de tu gloria, amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche oirán su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noches oirán su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras, de día y noches oirás su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador
Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Amén. Y bueno, pues de esta manera también saludamos a mi hermana Carmen. Dios le bendiga a mi hermana Carmen donde quiera que esté. Mi hermana Toñita, que también nos está acompañando. Amén. Dice aquí, saludos al hermano Santos Julián Aguirre y a todo el estado de Veracruz. Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Un hermoso estado. Amén. Conocemos solamente una parte, pero primeramente Dios, luego nos le pegamos a la hermana Carmen. Dios bendiga sus vidas, hermano Santos Julián. Y Dios sea guardándoles en todo momento. Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias por enviarnos estos saludos. Y deseamos, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo siga siendo bendecida. También saludamos al pastor Joe García. Saludos y bendiciones, hermana. Amén. Dios le bendiga, pastor. Si se encuentra ya en su trabajo, bueno, Dios sea con ustedes. Dios bendiga a pastora Nora. Dios bendiga a sus hijas. Amén. Y enviamos un saludo también para Estados Unidos, allá en Hondo, Texas. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Queremos también invitarles a seguir con nosotros en este episodio, amén. Y bueno, pues también queremos estar alabando al Señor con este otro canto, esta alabanza para nuestro Dios. Si usted tiene alguna petición también, por favor, ahí coméntenos ahí dentro de la transmisión. Escríbanos su petición si tiene alguna, para que al final el mensaje que vamos a impartir lo podamos llevar en oración. Amén. Quiero entonar este canto dirigido para las personas que han estado saliendo de su zona de confort y que han dicho: Señor, yo quiero compartir las buenas noticias de ti. Yo quiero llevar tu gloria, yo quiero llevar tu presencia y visitar esos lugares que tal vez son difíciles. Yo quiero ir a donde tú me envíes. Y bueno, pues este canto nos habla precisamente de los hombres de valor. Bueno, pues al decir hombres de valor nos dice más que nada a quienes están dispuestos, tanto hombres como mujeres, amén, quienes están dispuestos para compartir las buenas noticias de nuestro Dios. ¿Quién irá abriendo caminos, formando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a sus hombres tan desesperados? ¿O quién irá a sus matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas
que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Así que enviamos este saludo para todos aquellos que han estado dispuestos a salir de casa, que incluso inmediatamente saliendo de su trabajo, llegan a casa, comen algo o a veces ni comen y dicen, ya me voy porque voy a evangelizar o voy a ayudar. Y entonces queremos enviar ese saludo para todos ustedes que nos están escuchando. Dios les bendiga. Y si tiene tiempo que han dejado de predicar las buenas noticias, bueno, pues este también es un llamado, amén. Este es un llamado, un recordatorio de que todavía hay cosas que nos quedan por hacer, todavía hay cosas que nos falta realizar para nuestro Señor. Amén. Saludo a mi hermana Vivi. Dice Abigail Hernández de Cedillo, bendiciones. Amén, Dios le bendiga. Dios bendiga sus vidas. Mi hermana Rosy García, buenos días, bendiciones. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Y bueno, pues quiero pasar a la palabra de nuestro Dios, compartirles de este episodio muy hermoso, muy desafiante para nosotros, y que la realidad de todo esto es que el Señor nos sigue hablando, amén. El Señor nos sigue diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Así que el tiempo se nos pudiera estar terminando, pero el Señor anhela que todos seamos salvos, amén. Y bueno, pues a través de quienes Él dará a conocer sus obras, pues a través de usted y de mí, a través de ti que estás escuchándonos o que nos estás viendo ahí en vivo o repetición. Bueno, Dios quiere hablar a tu vida y decirte que tú eres un portador de buenas noticias. Y si no lo eres aún, bueno, Dios quiere que tú seas seas un portador de buenas noticias, un buen siervo fiel. Amén. Y la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 1, verso 1 también. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí hace un sinfín de reseña de lo que Jesús estaba haciendo. Todo el capítulo 1 y comienza así hasta el
yendo de versículo en versículo, de capítulo en capítulo, hasta el capítulo 28 de Hechos. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana vamos delante de tu presencia, diciéndote gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de ver la luz de un nuevo día, Señor. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra en la cruz, amado Señor Jesucristo. Gracias por tu resurrección. Gracias porque tú sigues al pendiente nuestro y tú intercedes también por nosotros y estás sentado al lado derecho de Dios Padre. Te adoramos, Padre Celestial, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, habla en nuestro corazón esta mañana. Gracias por tu presencia, amado Cristo. Amén. Quiero mandar un saludo también esta mañana para mi hermana Ofelia Rodríguez, que la vimos, aunque fue de lejecitos, pero la vimos el sábado pasado. Amén. En una reunión. Dios la bendiga. Un fuerte abrazo, mi hermana. Y si podemos, nos vemos más al ratito. Saluditos, hermana, de parte de la hermana Siria. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente. Amén. Ahí nos escribimos más de ratito. Y bueno, pues yo quiero que veamos este personaje llamado Lucas, del cual ustedes y yo podemos decir quién fue Lucas o cómo fue esto que él escribió. Bueno, pues todo lo que nosotros podemos observar de este pasaje, cómo dejamos en puntos suspensivos este primer versículo. Bueno, pues es que comienza a hilar todas las cosas que sucedieron con Cristo Jesús, todo lo que pasó con los discípulos. Y precisamente este libro de Hechos es llamado Hechos de los Apóstoles y es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, usando como instrumento la vida de todos aquellos apóstoles. Se mencionan tantas cosas, se menciona cómo el apóstol Pedro y sus compañeros, los demás discípulos que quedaban del ministerio de Jesús. Recuerden que Judas ya no vivía para ese entonces, así que estos 11 discípulos se quedaron junto con las demás hermanas, las mujeres que se habían reunido, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús. María, la mamá de Jesús, también estaba y permanecía con ellos, buscando la presencia del Señor, buscando el Espíritu Santo. Ellos se reunieron y pidieron en oración que fuese establecido un nuevo apóstol, un nuevo discípulo que ocupara el lugar de Judas, y que, bueno, luego de que ellos oraron, fue constituido Matías, ¿verdad? Quizá es algo que no siempre leemos, pero en todo el libro de Hechos, un libro histórico del Nuevo Testamento, vemos, y yo en lo personal me motivo mucho cuando leo este libro. Mi fe se fortalece en el Señor, y yo digo, Señor, gracias, porque todas esas maravillas fueron hechas por tu poder, Cristo Jesús, obrando, y el Espíritu Santo obrando en la vida de los discípulos, quienes, como nosotros, ¿verdad?, de carne y hueso, que buscaban al Señor. Sí tenían diferentes molestias en su carne, tenían tentaciones, tenían luchas, tenían algún tipo de pruebas, retos, desafíos por cumplir, pero siempre tomados de la mano del Señor y siempre orando. Y la iglesia primitiva dejó un gran ejemplo para usted y para mí. Así que hoy podemos decir, Señor, gracias por este libro también en particular, porque nutre nuestra fe. Y yo te digo, en lo personal, me emociona mucho leer esto. Pero no solamente habla sobre este ministerio de los apóstoles de Cristo, de Pedro, de Juan, de Santiago, sino que habla también de nuevos creyentes como el apóstol Pablo. Menciona incluso sobre la vida de Esteban, sus últimos días, ¿verdad?, lo que él pasó. Nos habla sobre Felipe, nos habla sobre los viajes de Pablo, Bernabé, Juan Marcos, de Timoteo, de Silas, de Tito, y menciona los creyentes. Entonces nos va mencionando cómo luego va cobrando más cada vez, en la mayoría de los capítulos, las vivencias de lo que experimentó el apóstol Pablo. Y cabe mencionar que aunque
pocos podemos decir qué significa portador. Bueno, hoy puedo explicarte para que puedas también tú, al igual que yo, ir comprendiendo de qué se trata esto, qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Bueno, el portador es alguna persona que lleva consigo alguna cosa, ya sea de un lugar a otro. Puede portar incluso algún objeto, alguna noticia, algo de valor que lleva de un lugar a otro o de una persona a otra. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros leemos sobre esto y cuando yo meditaba en esto, ¿cómo le mencionaremos a Lucas, el médico amado? ¿Cómo le llamaremos a la acción de lo que él escribió en el libro, no solamente de Hechos, sino el Evangelio de Lucas, que ahorita vamos a observar un poquito sobre él? Pero tú y yo podemos ver, podemos mencionar cómo incluso un portador, el portador puede ser esta persona que está dispuesto a decir, yo quiero hablar de lo que Cristo hizo en mi vida. Yo quiero compartir lo que Dios ha hecho en mí y lo que puede hacer en los demás. A veces esperamos tener un título, pero hoy a través de esta enseñanza quiero decirte que Dios no espera esto. Dios no espera que tengamos 2, 3 trabajos. Dios no espera que tengamos 2, 3 títulos, sino que tengamos un corazón dispuesto a hablar de Él, a hablar de su palabra. Y Él nos ayudará. Su Espíritu Santo nos instruye sobre lo que podemos decir, sobre lo que habremos de decir. Porque incluso se sorprendían los apóstoles cuando todavía Jesús no era crucificado y hablaba con ellos y ellos le decían, Señor, pues ¿qué va a pasar? Y Él decía, no se sorprendan cuando de pronto a ustedes les pregunten, les pidan razón de su fe. Ustedes simplemente hablen, el Espíritu Santo va a estar allí con ustedes y les va a decir las palabras, les va a dirigir en las palabras correctas que ustedes pueden hablar ahí con las personas que están interesadas en saber por qué tú buscas a Dios, por qué tú eres cristiano, por qué hablas de Él, por qué me insistes en que yo crea en Cristo Jesús. Bueno, hay un sinfín de motivos que nosotros tendremos para hablar y es precioso cuando tenemos esa oportunidad de poder hablar. La misma palabra del Señor nos dice en la Biblia, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a aunque me estoy yendo con otro autor, ¿verdad? Con otro escritor, nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor desea que nosotros sigamos hablando de su palabra. Y lo cierto es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, le dice, te encarezco, te insto para que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque a veces esperamos hasta que se nos dé un lugar, hasta que se nos dé un espacio para poder predicar la palabra del Señor. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo decía esto, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, por supuesto, la palabra del Señor. Entonces, Él nos daba esto como esa instrucción, tanto a Timoteo como ahora la iglesia de Cristo. Entonces, cuando en este tiempo vemos lo que está escribiendo Lucas, el médico amado, podemos incluso preguntarnos, bueno, ¿y quién era Lucas? ¿Por qué se habla tan bien de él? ¿Por qué razón? ¿O cómo apareció en la Biblia? ¿O qué está pasando? Bueno, yo te invito a que si tienes ahí cerca tu Biblia, también vayas al primer capítulo, verso 1 del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas. Y allí puedas acompañarnos también. En el Evangelio de Lucas, fíjate que su nombre, en lo general, él aparece 3 ocasiones en el Nuevo Testamento.
Él aparece, fíjate, en Colosenses capítulo 4, verso 14. Y si tienes ahí apartado tu Biblia, bueno, lo puedes estar leyendo o apuntando allí. Lucas capítulo 4, verso 14 nos dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Bueno, esto lo escribió Pablo a la iglesia de Colosas. Luego se nos menciona también en el libro de Filemón, ahí en el versículo 24, recuerden que Filemón es una carta bien pequeñita, que tiene solamente 25 versículos, pero ahí en el versículo 24, o Filemón 1:24, nos dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí es llamado colaborador de Pablo. En Colosenses vimos que es llamado el médico, ¿verdad? El médico amado. Y en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14, vemos también cómo es el que acompaña a Pablo. Y dice aquí en el versículo, segunda de Timoteo 4, 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pero allí vemos en esta primera parte, en esta línea de las instrucciones que le da Pablo, instrucciones personales que le da a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice: ahorita solamente estoy esperando que llegue mi hora, pero Lucas me está acompañando. Entonces, en esas horas, como le llama el escritor Halley, en las horas lóbregas, o que le llaman las horas tristes del martirio que se acercaba al apóstol Pablo, porque como sabemos, ¿verdad?, se había levantado todo un sinfín de cosas en contra suya y le estaban juzgando por el hecho de que él seguía predicando las noticias de Cristo Jesús. Él, recordamos que era un judío y era uno de los líderes principales, de los cuales procuraba que todos adoraran solamente a Dios, a Jehová. Y él estuvo en contra de Cristo Jesús por muchísimos años, hasta que él se convierte a Cristo, hasta que él tiene el encuentro precioso con Cristo Jesús, lo cual se narra ahí en Hechos capítulo 9. Pero todo esto que experimentó Pablo llevaba un fin, y era también testificar incluso los judíos, porque donde quiera que Pablo iba, me acuerdo porque yo leía y decía: ¿por qué otra vez? Cada vez que iba Pablo a una nueva ciudad, los judíos de volada escuchaban y ahí iban atrás de Pablo y hacían una grilla y armaban una grilla con los demás, hacían una revuelta y es un impostor y es esto, es aquello. Entonces siempre estaban al acecho del apóstol Pablo, como que no tenían otra cosa que hacer los judíos, pero en realidad Dios estaba permitiendo todo esto con un propósito, y era forjar el carácter de Pablo, pero incluso testificar a los judíos. Y yo no tengo la menor duda de que de esos judíos, muchos de ellos fueron también transformados a causa del testimonio del apóstol Pablo, lo cual sucedió así como en el caso de la muerte del apóstol Esteban. ¿Se acuerda usted? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿quién estaba allí presente? Estaba Pablo, o llamado aquel joven Saulo de Tarso. Y muy seguramente todo esto venía a revolver su mente y decir: ¿por qué aman de esta forma a Cristo Jesús? ¿Por qué razón están dispuestos incluso hasta morir por causa de Él? ¿Qué ha hecho ese tal Jesús para que ellos le correspondan de esta manera y le entreguen su propia vida? Entonces yo puedo mirar, hermanos, amigos que nos están escuchando, esta pasión que describe Lucas en este libro de los Hechos. Su nombre de Lucas, que apareció en estas ocasiones, nos dice que también él probablemente era de Antioquía de Siria. Es decir, es el único de todos los escritores del Nuevo Testamento, es el único que no era judío. Es decir, le llamaban gentil, que significaba que era un no judío. Entonces, Marcos le predicaba a diferente comunidad, en este caso a los romanos, Mateo a los judíos, pero Lucas le habla precisamente y le escribe
a los griegos. Entonces vemos que los griegos son un emblema, un símbolo de filosofía, deportes, de literatura y tantas otras artes, ¿verdad? Tantas otras cosas. Pero por supuesto que Dios estaba usando al médico Lucas y estaba haciendo uso de su profesión para que él pudiera hablar, aprovechando quizás su método de que él trataba de llegar hasta lo más profundo, él trataba de llegar a la raíz de los hechos, y por esa razón él comenzó a indagar. De hecho, es algo que vemos en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, cuando él nos dice que él cuidadosa y laboriosamente examinó todo relato auténtico y consultó a todo testigo ocular y acompañante de Jesús que estaba disponible en ese tiempo, porque él decía, muchas personas han dado un poquito de lo que vieron de Cristo Jesús. Otros sí lo han hecho de manera completa, pero yo quiero, oh excelentísimo Teófilo, acomodar las cosas de manera ordenada, de manera más estructurada, para que tú puedas comprender estos hechos. Y la gente desconoce, de hecho los escritores, hay otro como llamado Pablo Hoff, que no dicen o no han llegado al punto de saber con exactitud quién era Teófilo, pero muchos piensan que al decirle él con este adjetivo, excelentísimo Teófilo, probablemente era un funcionario de alto mando allí en Roma. Entonces, otros dicen, probablemente fue el que financió las copias de esta carta para que se pudieran llegar a todas las iglesias de aquel entonces. Lo cierto es que cuando Lucas le habla a Teófilo, cuando le escribe y le redacta toda esta carta, que probablemente fueron un rollo muy extenso por todo lo que le estaba escribiendo, yo creo y me atrevo a pensar que cuando Teófilo estuvo leyendo, su fe fue fortalecida aún más, porque esto describe que Teófilo era probable que no leyera cualquier cosa o quizá un pedacito de texto, sino que él trataría de observar, de ver las explicaciones de quién es Cristo Jesús. Y de hecho han habido escritores que dicen, Lucas escribió el libro con una belleza tan hermosa, y muchos le han considerado que es el libro más hermoso que jamás se haya escrito, porque presenta la perfección de la vida de Jesús, su gloria, presenta al hombre ideal y universal, a Cristo Jesús. Y hoy probablemente tú digas, no, pues es que me hablas de Lucas, me hablas de Teófilo. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar con este punto? Que Lucas le daba todo el lugar a Cristo Jesús, y por supuesto narraba lo que Cristo estaba haciendo en las personas, como lo vemos en el libro de los Hechos, pero él trataba de decir lo que estaba sucediendo. Algo que nos suena familiar, como en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 2, cuando tú y yo testificamos, o a veces escuchamos que alguien predica, alguien nos testifica en la iglesia, ¿qué es lo primero que mencionan? Bueno, la mayoría de las personas cuando están leyendo o cuando están pasando y quieren leer un pasaje de la palabra del Señor, lo primero que nos dicen ahí en capítulo 4, versículo 2, en Daniel, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y por supuesto que conviene que tú y yo hablemos. Dios nos ha dicho, los cielos cuentan de su gloria. El firmamento, cuando tú ves millones y billones de estrellas en el cielo, tú dices, Señor, eres hermoso, eres precioso, eres maravilloso, Señor Jesús. Y todo esto habla de tu grandeza, de tu majestad. Habla de cuán creativo eres, que aún siendo el creador de esos miles y billones y millones de estrellas, tú conoces a cada una por su nombre. ¿Cuánto más no tú conoces de nosotros?
Sabes el número de nuestros cabellos. Sabes nuestras preocupaciones. Tú conoces todo de nosotros. Y es lo que tú y yo podemos decir. No esperar solamente a que el firmamento hable de la grandeza de nuestro Dios, sino que tú y yo tenemos la oportunidad de hablar, de dar a conocer las maravillas de lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Tal vez no ocupamos un rango tan alto como Lucas el médico, pero aún con todo eso, Dios usa nuestras vidas. Dios está dispuesto a usarnos a ti y a mí y decirnos, hay mucho que platicar, hay mucho que hablar sobre lo que yo he hecho contigo. Entonces, cuando Dios lo ha hablado en nuestros corazones, podemos darnos cuenta que es con el fin de alcanzar a más personas. Quizá a veces nos confundimos porque decimos, yo no he visto, yo no me puedo dar por bien servido cuando estoy en el hospital. ¿Por qué razón yo voy al hospital si me está pasando esto o me está pasando aquello? A mí no me gusta estar en los hospitales, pero muchas veces cuando Dios nos permite que pisemos un hospital, muchas de las ocasiones es porque quiere que demos a conocer su grandeza, su verdad. Que Él nos lleva incluso hasta también ser ejemplo para los médicos, que algunos, debido a tantas cosas que ven, su corazón se tiene que volver frío. No quisiéramos, ¿verdad? Porque como humanos decimos, es que ¿a poco no le duele ver lo que está pasando con aquellos niños? ¿Por qué razón le ponen un tratamiento muy doloroso o muy agresivo? Y ellos muchas veces dicen, es que hay que saber que no estamos, no tenemos la vida segura. Y ellos en su forma de hablar, su lenguaje, probablemente sean esas personas que están allí dispuestos con un corazón quizá que pareciera endurecido, pero muchas veces Dios nos lleva a ti y a mí para ser testimonio para ellos y poderles decir, yo confío en un Dios que sana, yo confío en un Dios de poder, en un Dios que hace milagros. Y cuando muchas veces hemos visto que las personas han prestado oído a la palabra de Dios y han creído por el testimonio que les hemos dado, podemos decir gracias, Señor, porque usaste mi vida, porque si no hubiera sido por esta prueba, mi familia no hubiera llegado a tus pies. Si no hubiera sido por esta situación, jamás me hubiera acercado a ti. Hasta que pasó esto en mi vida, yo me di cuenta que tú me estabas buscando y que tú querías que yo fuera un pescador de almas, un pescador que fuera a llevar tu palabra a todo lugar. Entonces el Señor quiere que tú y yo reconozcamos que Él usa nuestras vidas y su especial interés es que tú y yo podamos ser esos portadores de las buenas noticias. ¿Te has dado cuenta cómo a veces vemos personas y estamos quizá nosotros también en espera de alguna noticia? Yo me acuerdo que antes se nos escribían telegramas, o escribíamos telegramas, ¿verdad? En otros tiempos pues eran las cartas, o han sido todavía, ¿verdad? Todavía se sigue usando el correo. Bueno, en muchos lugares de Estados Unidos es el correo de esta forma. Algunos que de la pandemia hacia acá, hacia la actualidad, nos hemos manejado por comprar cosas por línea, aún con más, o sea, con más frecuencia. Pero lo cierto es que tú estás esperando algo. Tú dices, no, pues es que ya estoy en espera porque ya es tal fecha y me iban a comprar esto, o me iban a comprar aquello, o me iban a pagar esto u otro. Y muchas veces estamos así, ¿verdad? De una buena noticia,
o viene esto, o viene aquello. Pero lo cierto es que todas las personas a nuestro alrededor están deseosas de escuchar que hay esperanza para su situación, que hay esperanza para sus vidas. Muchos piensan que la vida se acaba cuando uno muere y que ya fue todo, pero desconocen que hay vida eterna y que hay castigo eterno, por supuesto. Entonces, tú y yo que conocemos la palabra del Señor, tú y yo que conocemos su verdad, tenemos esta responsabilidad de hablar, de predicar a quienes nos rodean. ¿De qué manera? Si tú quieres escribir una carta, si tú quieres escribir un mensaje, si quieres llamar por teléfono, si quieres enviar una nota de voz, un audio, como le llamamos. Los medios son numerosos. Hay muchas maneras en que tú y yo podemos compartir la palabra del Señor, pero por favor no dejemos de compartir sus buenas noticias. ¿Cuáles son? De que Cristo ama a las personas. Cristo nos ama, Cristo murió en nuestro lugar. Y hay esperanza para todos nosotros, para el que está enfermo, para el que recibió una noticia desagradable, para aquel que perdió su trabajo, para aquel que está en alguna situación delicada. El Señor puede hacer un cambio en tu vida. Y hoy queremos decirte esto. Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a mi corazón y nos está diciendo que la vida tiene solución. A veces pensamos, ya no quiero vivir, estoy pasando estas situaciones, pero el Señor nos ha prometido que no nos dejará y nunca nos abandonará. Amén. Si tú estás dispuesto a abrirle tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida y me ayudes, porque solo he peleado en mis fuerzas, pero estoy cansado, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Bueno, pues esta mañana haz esta oración repitiendo después de mí. Señor Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento por todo lo malo que he hecho. Te pido, Señor, que limpies mi corazón, me laves, me perdones. Entres en mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser ahora llamado un hijo de Dios y esforzarme en la fe, creer aún más en ti, confiar con todo mi corazón en ti. Amado Dios, que tu presencia, tu Espíritu Santo sean conmigo. Ayúdame, ayúdanos a mi familia y a mí a poder encontrar en ti esa paz que solamente tú nos das, Señor. Ayúdanos a poner la mirada solamente en ti. Que podamos encontrar un templo en el cual congregarnos, en el cual reunirnos con nuestros demás hermanos en la fe y poder crecer en ti. Estar listos si yo muero hoy o si tú vienes por nosotros, por tu iglesia. Yo quiero responder a mi nombre y decir, aquí estoy, Señor. Presente. Ayúdanos, Padre Celestial, a tu iglesia a perseverar en la fe. Ayúdanos a seguir hablando de tu palabra y que tu presencia siga con nosotros, Dios. Te pido por cada ministerio, Dios, que predica tu palabra aquí en la radio, en muchos lugares de internet. Ayúdanos, Señor. Tu iglesia tiene muchas maneras de predicar tu palabra, de dar las nuevas a las personas, Señor, en todo lugar. Dirígenos, Espíritu Santo. Ayúdanos, quita todo temor, quita todo conformismo, Señor, de tu pueblo, y ayúdanos en todo momento para que podamos hablar, podamos predicar de ti. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Saludo a mis hermanos que nos habían saludado, nos habían escrito, mi hermano Eric. Dios bendiga su vida.
hermana Nietzsche, amén, Dios le bendiga. Dios bendiga a su familia, mi hermano Eric, mi hermana Leti, bendiciones, hermana Nietzsche, Dios le bendiga, Dios bendiga también su familia. Hermana Lisette, hola, Dios te bendiga, amén. Dios sea con ustedes, un abrazo. Mi hermana Rosy, amén. Mi hermano Néstor, saludos desde Austin, Texas, bendiciones, amén, Dios les bendiga. Y aquí nos están viendo algunas personas, mi hermana Toñita Campos, hermano Ulises Flores, Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Y bueno, pues quiero invitarle para que se quede en la programación de Proyecto Radio 96.7 FM. Y bueno, pues siga al pendiente de esta programación. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Y le dejo esta palabra de número 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.